Ahí debería ya haberse anunciado. Bueno, primero, dar las gracias en la invitación como escuela. Alejandra nos acompaña, pero hemos conversado desde el inicio la relación que nosotros queremos tener con el colegio y que han tenido, ¿sí? Ya sea a modo personal o ya a modo de instituciones con Alejandra. Yo soy de la región de la Araucanía, en donde el colegio también allá ya está tomando impulso con la nueva directiva. Conozco a los chiquillos porque estudiaron en la UFRO, en la Católica, hasta a Richard, hay varios chicos que fuimos compañeros de generación, ¿ya? Y que ya veníamos haciendo cosas desde la universidad. Entonces, sé la importancia que tiene para nosotros el colegio, tanto para los profesionales como para los estudiantes. Entonces, en ese sentido, contento. El otro día ya pudimos hacer una actividad con una ex presidenta, ¿cierto? Uy, se me fue el nombre. De, ¿De nivel nacional? Mirta, con con Mirta, Mirta. que está acá, Con está ahora Mirta, presente. sí, que participó con nosotros en la conmemoración del Día del Trabajo Social el 11 de noviembre. Así que nosotros contentos, los chiquillos contentos también en ver referentes del colegio. Así que, insisto, a seguir trabajando en conjunto y estamos nosotros disponibles para lo que ustedes estimen, ¿ya? Genial. Para esta construcción acá en el sur austral. Dicho eso, voy a compartir entonces una lámina. Ustedes me dicen si se ven. Hay hartas fotografías, por si acaso, ya esa es mi idea, así que si ven que es un poco extensa, no se asusten, hay hartas fotografías. ¿Se ve bien ahí? Sí, Sí, sí perfecto. se ve bien. Ya, bueno, como me presentaba, entonces mi nombre es Javier Muñoz Sáez, yo estudié en la Universidad de la Frontera, trabajo social, soy asistente social porque salí en 2006, así que salí con el título antiguo del 2007, después se cambió a trabajo social, después que se recuperó el rango, ¿cierto?, universitario. Eh, Estudié después un magíster en Ciencias Sociales Aplicadas en la Universidad de la Frontera, en donde investigué sobre lo que son las ferias de trueque. Entonces ahí ya me inserté un poco en este mundo de la economía social, la economía solidaria. Además, participé como militante en el colectivo de Economía Solidaria del Sur, desde el año 2005 hasta el 2012-2013 que estuvo. Hoy día soy parte de la red de economía solidaria chilena, así que eso, he estado vinculado siempre a esta temática. Entonces, la tesis de magíster la hice sobre lo que son las experiencias de trueque, que la vamos a ver más adelante, y mi tesis ahora doctoral, eh, lo que estoy trabajando del proyecto, también está relacionado con lo mismo, ¿ya? En este caso sí con el cooperativismo, más que ¿ya? A diferencia de la de magíster que fue el trueque. Eh, esta presentación, esta charla, la denominé Economías Transformadoras, aporte desde la investigación e intervención desde el trabajo social. Porque siento que tenemos mucho que aportar nosotros en esta temática, ¿ya? Es una temática que ha estado invisibilizada en Chile, pero que caricaturescamente quizá, o no, paradójicamente más bien dicho, eh, el concepto de economía social y solidaria nace en Chile con Luis Raceto, que es sociólogo que trabajó en la Vicaría de la Solidaridad y trabajó para la época de la dictadura en las poblaciones de Santiago. Entonces, ahí él visibilizaba que en la Victoria y en otras poblaciones la gente no estaba muriendo de hambre en plena crisis económica de los 80 tras la dictadura, eh, y que la gente subsistía y se movilizaba en torno a una economía distinta. Ollas comunes, talleres laborales, trueques, etc. Y él identificó que habían ciertos factores en común aquí, y a esos factores lo denominó y lo encasilló como lo que era la economía solidaria. Entonces, nace acá, pero se desarrolla
con mayor énfasis en Brasil, en Argentina, en Ecuador, Bolivia, ¿ya? Me estoy adelantando un poco, pero eso a modo de introducción, así que mejor voy con la lámina para seguir el orden. No sé, me pueden interrumpir. Yo creo que cualquier duda, consulta, me van interrumpiendo, ¿ya? O lo ven al final, pero como ustedes quieran, ¿ya? Al comienzo conversábamos algo, ¿sí? De la coyuntura hoy día actual en Chile. Y es necesario entregar, sí, algunos elementos de análisis contextuales. Y tiene que ver con esto, con la racionalidad capitalista neoliberal. O sea, si hablamos de economías transformadoras, ¿qué queremos transformar? ¿Sí? ¿En base a qué estamos hablando de la transformación? Y la transformación tiene que ver con esta racionalidad eh, neoliberal en la cual estamos viviendo y estamos siendo parte, y que yo creo que también lo vimos reflejado el fin de semana en la elección acá en Chile. Eh, y aquí yo tomo a Lipovetsky que nos habla de la era del vacío. Y en particular, el capítulo 2 o 3, no lo recuerdo muy bien de la era del vacío, donde él habla de la indiferencia pura en la cual estamos inmersos como sociedad. Y nos entrega en este capítulo varios conceptos, ¿ya? Como el spleen dandy, que tiene que ver con aquel placer y la pérdida del interés por la vida y por la esperanza, ¿ya? Tiene que ver con que estamos en un desierto apático, en donde como seres humanos ya no nos interesa nada, ¿sí? Nos da lo mismo lo que le ocurra al otro. Vivimos preocupados, ¿cierto?, de nuestro ego, ¿sí? De nosotros, de transformarnos, y nos estamos transformando en seres narcisistas, lo que denomina también Lipovetsky el hombre cool, ¿sí? El hombre cool, aquel que se preocupa por su ego, por su narcisismo, por su obsesión por el cuerpo. El hombre light, diría otro autor, ¿cierto? Un filósofo. Pero bueno, estamos ante ese contexto en donde la ideología ha muerto, ¿sí? La izquierda, eh, sabemos la crisis en la cual está hoy día la izquierda, y por otra parte, no, no, no nos interesa nada, hemos incluso matado hasta Dios, ¿cierto? Como nos dice Nietzsche, Dios ha muerto, ¿sí? La ideología ha muerto, y vivimos en este mundo en que no nos interesa nada. Y ahí están los temas que conversábamos inicialmente, o sea, ¿qué pasa con el medio ambiente? ¿Qué pasa con el cambio climático? ¿Sí? O sea, hoy día, lisianamente, se desconoce sin, contra todas las evidencias científicas que hay, pero no importa hoy día el tema del cambio climático, no importa el tema de la violencia hacia la mujer, todo lo que hemos avanzado, ¿cierto? El tema de la pobreza, el tema de la marginación, el tema de la exclusión, lo que sufren los migrantes, no, ¿ya? Entonces, vivimos en un absurdo, dice Lipovetsky, ¿ya? Y lo que interesa hoy día entonces a este hombre cool eh, es vivir este capitalismo moderno eh, en base a un consumo de placeres, a una permisividad, a un descompromiso. Ahora, claro está, ¿qué es lo que conoce? ¿Sí? Porque el modelo, la estructura es lo que nos presenta, ¿sí? A través hoy día de las redes sociales, donde la información pasa de manera rápida, y consumimos información de manera rápida. ¿Mm? Entonces, ante este escenario actual, pero que ya viene desde un tiempo a esta parte, se ha mezclado con un Estado que se ha retirado y que no ha sido garante de los derechos de las personas, ya sea en los aspectos económicos, en aspectos sociales u otros. Entonces, ante este panorama,
tan desolador, ¿sí? que he mencionado a partir de Lipovetsky, sí hay movimientos de la sociedad civil que han emergido y que se han organizado, ¿ya? Y que han, y que están resistiendo, ¿sí? Están resistiendo. Y en particular me voy a manifestar en esta charla en lo que son los movimientos de economía social y solidaria, ¿ya? Que desde el 90 en adelante están planteando cambios estructurales, una nueva forma, una nueva manera de hacer economía. Y aquí entonces tenemos registros como el Foro Social Mundial, en donde estos nuevos movimientos sociales están planteando hoy día generar circuitos de economías transformadoras, redes de intercambio global, ¿m? Que permitan entonces transformar el escenario económico o socioeconómico actual. Y que si lo queremos ampliar, no solo nos estamos refiriendo a aspectos socioeconómicos, sino que también a aspectos culturales, medioambientales, como también señalé, y otros. Entonces, a partir de lo que es el Foro Social Mundial, estos movimientos de economía solidaria comienzan a tomar fuerza, comienzan a organizarse. Y ya para el Foro Social Mundial de Quebec, que fue el año 2016, se decide ahí, en una declaración en particular, generar ya un Foro Social Mundial, pero en específico de economías transformadoras. Y este Foro Social Mundial se llevó a cabo el año pasado en Barcelona. Lamentablemente, producto de la pandemia, el foro fue virtual, ¿sí? Se desarrolló a través de una manera virtual. Y lo que se busca a través de este Foro Social Mundial de Economías Transformadoras, que si ustedes lo buscan, de esta forma pueden acceder a la página web del foro, es visibilizar y ofrecer plataformas de intercambio de alternativas económicas que estén arraigadas en realidades locales a nivel mundial y que promuevan prácticas transformadoras. Y de esta manera buscar dar respuesta a proyectos comunes y distintos al modelo económico neoliberal actual. Entonces, si miramos estos objetivos, los cuales yo como sujeto político y como académico lo tomo para mí, y desde el trabajo social lo tomo, me obliga entonces, a través de un compromiso ético, ¿sí? Y profesional, a mirar entonces la realidad local, a mirar qué es lo que está pasando, ¿sí? Así lo hice para la tesis, insisto, de magíster, cuando miro las experiencias de trueque en la ciudad de Temuco, donde estaba viviendo y trabajando, y ahora mirando entonces las experiencias del cooperativismo en el sur austral, en donde estamos, ¿sí? Eso, básicamente, para enmarcar también el por qué uno plantea estas líneas, ¿sí? De investigación y de intervención. Entonces, las economías transformadoras es un nuevo paradigma, ¿sí? Es un nuevo paradigma. Es un nuevo paradigma en donde hablar de economías transformadoras nos dice: no nos desgastemos en hablar de distintas economías como la economía del... A ver, lo estoy diciendo mal, disculpe. En donde lo que hace, más bien, es decir, ok, no nos desgastemos en tratar de levantar distintas banderas o distintas prácticas económicas y ponernos a discutir entre nosotros. Si vamos a hablar de cooperativismo, si vamos a hablar de el buen vivir, si vamos a hablar de comercio justo, si vamos a hablar de economía feminista o de ecofeminismo, ¿sí? Si vamos a hablar de economía campesina. O sea, esas prácticas están, esas prácticas son las que se desarrollan en nuestros espacios locales, son las prácticas que vamos a relevar, ¿ya? Y todas estas bajo el paraguas de lo que vamos a denominar economías transformadoras. Entonces, ninguna es mejor que la otra, todas están bajo este paraguas de la economía transformadora. Entonces,
lo que se busca entonces al hablar de economías transformadoras es buscar un concepto que aglutine a todas estas otras formas, a todas estas otras prácticas, a todos estos otros desarrollos teóricos de economías distintas, ¿ya? Básicamente eso, no invisibilizando ninguna. Porque tampoco tenemos que caer en lo que no, en lo típico de hablar de economías marxistas o economías de derecha, porque al final lo que estamos haciendo también es invisibilizar estas otras prácticas que se dan en nuestros espacios locales, que son distintos. Es distinta las prácticas económicas en la isla, es distinta a las prácticas que se dan en Puerto Montt, en Puerto Varas, donde estoy ahora, en Temuco, etc. ¿Ya? Entonces, lo que se busca a través de este concepto es aglutinar y, ser y efectivamente rescatar lo que se quiere, que es transformar el modelo económico neoliberal, ¿ya? Entonces, ahí ustedes pueden, yo creo que aquí doy el pie porque también nos hablo de economías alternativas, por ejemplo, porque ustedes, porque queda en el aire, ¿alternativas a qué? ¿Qué es lo alternativo? ¿Ya? Entonces, yo siento que el concepto de economía transformadora, lo transformador es mucho más potente y dice algo, ¿sí? Y por eso yo lo acuño también, y cito aquí a Suriñac, que es uno de los primeros, y que tiene un libro que habla de economías transformadoras, ¿sí? Y que menciona lo que yo estoy diciendo, tanto en términos teóricos como prácticos. Dicho eso entonces, del concepto de economía transformadora, voy ahora a lo que entiende el Foro Social Mundial de Economía Transformadora. Para ordenar esto también, ellos reconocen 4 grandes grupos de economías transformadoras. Y estos 4 grandes grupos que reconocen son los que han tenido más desarrollo teórico y práctico. Solo eso, y que engloban el resto. Entonces aquí reconocen lo que es la economía social y solidaria, y dentro de la economía social y solidaria está el cooperativismo, está el comercio justo, están las experiencias de trueque, ¿ya? Están lo que son el comprando juntos, están las ferias tradicionales y otras. También reconocen la economía feminista, ¿sí? Que últimamente también han estado tomando harto vuelo. La agroecología y la soberanía alimentaria, por cierto, y los comunes o lo procomún, que en Chile o en Latinoamérica no tienen tanta fuerza, pero sí en Europa. ¿Sí? Sí en Europa está más desarrollado teórico, tanto teórico como en lo práctico. Ahora, de estas 4 grandes economías, ¿sí? Donde se engloban la otra, en particular lo que yo trabajo es la economía social y solidaria. ¿Sí? Eso en particular. Así que ahora la presentación ya se va a encauzar en particular a esto, a la economía social y solidaria. No sé si hasta aquí hay alguna consulta, alguna duda o sigo. Que aquí ya esto, voy encauzando la presentación. ¿No? Avanzo. En cuanto a economía social y solidaria, existen 2 grandes vertientes, una que es la vertiente europea y la otra es la vertiente latinoamericana. En cuanto a la vertiente europea, este término comienza a manejarse a finales de los 80. En contraposición, lo voy a mencionar inmediatamente, la vertiente latinoamericana es donde se comienza a utilizar este término, gracias a Luis Raceto, que lo mencioné antes, pues a comienzo de los 80, él realiza todo un trabajo a través de la Vicaría de la Solidaridad, en donde empieza a observar estas distintas formas de hacer economía, y a lo cual le llama la economía social y solidaria. ¿Ya? Entonces, comienza en Latinoamérica y luego, a finales de los 80, llega a tomar fuerza en Europa. Y básicamente está centrado en lo que es el cooperativismo y la economía social.
son estas dos grandes líneas de la vertiente europea de la economía social y solidaria. Y a diferencia de nosotros, que yo mencionaba a Luis Raceto, el teórico que destaca en cuanto a aporte es Jean-Louis Lavillée, quien se basa en el esquema de Karl-Polanyi para explicar las formas que adquiere la economía, ¿sí? Entonces, esa es una corriente de la economía social y solidaria, pero en la que yo me detengo, la latinoamericana. Y aquí mencioné a Raceto y voy a pasar, porque voy a nombrar a quienes han desarrollado teóricamente esto. Entonces, comienzo con Luis Raceto. Luis Raceto lo que dice es que la solidaridad está introducida como un elemento activo, tanto en la fuerza productiva como en la matriz de relaciones y comportamiento económico. Por lo tanto, la solidaridad está presente en la producción, en la distribución, en el consumo y en la acumulación. Por lo tanto, lo que él nos plantea es una nueva cultura económica, tendiente a ser más humana, justa y equilibrada, y que tiene que tener una mirada integral sobre la realidad, dice él. Y aquí es donde yo mencionaba adelante, entonces, que esta mirada integral no es solo en los aspectos sociales o los aspectos económicos, sino que también, como dije, culturales, ecológicos, éticos e incluso espirituales, ¿sí? E incluso espirituales, sobre todo cuando hablamos del bienestar del ser humano, ¿sí? No, desde nuestra disciplina, no solo el bienestar en términos materiales, sino que también en términos espirituales, ¿sí? O sea, podemos intervenir y entregar muchos bienes materiales, pero si no intervenimos en lo espiritual también del sujeto, no vamos a avanzar mucho, ¿sí? No vamos a avanzar mucho. Ya, pero ahí me voy para otra parte, así que prefiero volver a esta línea. Entonces, ¿qué es lo que nos debiese entonces dirigir hacia esto? Son los valores éticos de justicia y equidad que nos plantea Raceto. Y él desarrolla entonces lo que se conoce como el factor C. Y el factor C es aquel factor que está presente en cada una de las experiencias de economía social y solidaria. Entonces, si nosotros queremos definir una experiencia como parte de lo que es la economía social y solidaria, tenemos que ver si cumple entonces con el factor C, son estos elementos que él observó cuando estudió estas prácticas que se estaban dando en las comunas de Santiago, que yo dije que para la crisis económica en la dictadura. Y estos elementos son el compañerismo, el compromiso, el aspecto comunitario que estaba presente, la camaradería, ¿sí? Entonces, la cooperación. Entonces, todos estos elementos que él visualiza coincidía que comenzaban con la letra C, y en inglés también, por lo tanto él le denomina el factor C. Y todo esto, elementos en su conjunto, entonces, reflejaban este aspecto o la solidaridad que estaba presente, ¿sí? En estas prácticas. Dicho eso, entonces, para Raceto, la economía solidaria insisto, es un nuevo modo de hacer economía. Es una nueva racionalidad económica. Entonces, lo que hablábamos al comienzo, la racionalidad del neoliberalismo, ¿sí? En donde está el placer del consumo, en donde está la satisfacción del ego, en donde está el sujeto narcisista que se encausa, en donde está lo individual, en donde está la apatía, versus entonces una racionalidad económica sustentada en relaciones y valores solidarios. ¿Ya? Compañerismo, lo comunitario, la camaradería, la cooperación y otros. Entonces, desde aquí Raceto
desde la práctica comienza a teorizar, ¿sí? Entonces, trabaja lo que él es la economía social y solidaria, y después tiene un libro, que creo que lo tengo por aquí, a ver si lo tengo a mano. Creo que lo estuve ocupando, entonces lo tengo en otro sector. Él lo trabaja esto y lo lleva a un punto mucho más abstracto y habla de lo que es la economía, la teoría económica comprensiva, ¿ya? Pero bueno, solo lo dejamos después porque ahí ya eso es mucho más abstracto y ahí hablamos ya eh, en otros términos. Pero aquí me quedo entonces lo que es la economía solidaria. Pero tenía que mencionar también el otro nivel más abstracto que desarrolla Raceto. Otro de los teóricos latinoamericanos que desarrolla la economía social y solidaria es José Luis Corallo en Argentina, ¿sí? Este académico. Él plantea que la sociedad y el capitalismo fracasaron, ¿sí? Parte desde esa base, y propone la transformación de la economía neoliberal hacia una economía con principios sociales. ¿Mm? Y él lo que trabaja más en concreto sí son las economías populares. ¿Mm? La economía popular. De hecho, Luis Raceto está a cargo de un diplomado y un magíster en economía social y solidaria en Argentina. ¿Mm? Lo pueden ubicar ahí también y pueden ver. Otro de los referentes es Pablo Guerra. Pablo Guerra, un uruguayo, él recupera el principio de la necesidad de la cosa y no la acumulación. Y sostiene que las personas se vuelven a juntar, que las personas vuelven a compartir en comunidad y que no son solo entes individualistas y competitivos, ¿sí? Que es el producto del modelo actual, ¿sí? En lo que lo han transformado. Entonces, él no pierde la esperanza, dice que efectivamente podemos transformar entonces la economía y que podemos entonces volver las personas a compartir en comunidad, ¿sí? Y para esto, dice él, la economía tiene que estar subsumida a lo social. ¿Sí? Eso es lo que él plantea eh, como tesis central, ¿sí? Tanto en lo teórico como en lo práctico. Y aquí sí lo incorporo yo porque él señala también que no solo tenemos que hablar de un análisis económico para hablar de economía social y solidaria, sino que es necesario tener esta mirada interdisciplinaria, ¿sí? Y aquí yo lo llevo a retraer, ¿no es cierto?, a lo que era en su momento la economía política, ¿sí? Hablar de economía política, la economía política encauzaba esta mirada interdisciplinaria, estaba compuesta por esta mirada disciplinaria. Después el capitalismo, ¿cierto?, le saca lo de la economía política y la deja economía seca. Entonces hoy día los economistas creen solo ellos que pueden hablar de números, ¿cierto?, de datos. Entonces aquí la mirada está en volver a recuperar eso, ¿sí? Volver a recuperar eso. Y quizás claramente tenemos la mirada marxista de la economía política. Hay otras corrientes latinoamericanas de economía solidaria, pero por temas de tiempo no los voy a tocar, pero sí voy a señalar a De Souza, ¿sí? A Euclides Manse, a Marcos Arrudá, a Paul Singer, ¿sí? Entre otros, ¿sí? Que son necesarios, que son referentes y que es necesario revisar, ¿sí? Euclides Vance me agrada a mí bastante también porque nos habla de las redes, de los circuitos de economía social y solidaria. ¿Sí? Entonces, bien interesante también en esa línea. Bueno, eso entonces con este paraguas, con esta introducción, o en realidad, no sé si introducción, con la mirada más teórica de lo que es la economía transformadora, eh, como qué prácticas están dentro y los referentes teóricos que tenemos para mirar, y sobre todo Luis Raceto, que es chileno. ¿Ya? Y ahora voy a pasar a experiencias prácticas. Entonces, yo no sé si alguien tiene alguna duda, alguna consulta, o paso ya a lo que son las experiencias
prácticas de economía solidaria, tanto en Latinoamérica como en Chile. Ahora, en experiencias prácticas son todas las cuales yo he estado involucrado. No quiero hablar de algo que no estaba en la práctica, ¿sí? En lo cual no estamos involucrados, porque para eso pueden tomar un texto y revisarla. Y bueno, y hablando de texto, aprovecho, ya que lo nombré, de mostrar acá, por ejemplo, este texto, si quieren profundizar en ello, La economía de lo invisible, mirada y experiencia de economía social y solidaria, es de la editorial RIL Editores, escrito por académicos de la Universidad Central, de la Facultad de Ciencias Sociales. El año, si no me equivoco, fue el año pasado nomás. A ver, 2018, ¿ya? El libro del 2018, lo encuentran en la librería, en la Feria Chilena del Libro, y en otras. Y este también, que en particular son ensayos sobre economía cooperativa, solidaria y autogestionaria, hacia una economía plural, nos plantea, que es, el editor es Raúl González Meyer, es de la editorial Forja. También el Raúl González Meyer es académico de la Universidad de la Academia de Humanismo Cristiano, profesor en la Universidad Católica del Maule, y este libro también es de 2017. Bueno, y él también, Raúl Meyer, estuvo involucrado en lo que fue la organización del encuentro del Congreso de Economía Social y Solidaria que se realizó este año, hace 1 o 2 meses atrás, que lo organizaron de la Universidad del Maule. Entonces ahí hay harto trabajo, ¿sí? Más un par de fondos que se están haciendo en la Universidad de Concepción y aquí mismo en la Universidad del Maule. ¿Ya? Eso. Voy con la experiencia entonces práctica. Bueno, lo primero que voy a hablar, bueno, experiencias prácticas de las cuales voy a hablar son bueno, comprando juntos lo coloqué ahí ya, pero igual, lo voy a mencionar al comienzo, no, el comprando juntos, las ventas asociativas de Rosa Mosqueta de Morchela, ferias del trueque, ferias Walum, cooperativismo. Entonces esas son experiencias, no están en orden hacia abajo. Bueno, lo primero, comprando juntos, lo desarrollamos con los integrantes del colectivo de economía solidaria del sur, que funcionó entre el 2005 y 2012 más o menos, pero en realidad fue difícil, no fue tan simple, y lo converso así súper rápido, porque uno dice, ok, comprando juntos voy a reducir costos. Sí, por ejemplo, si compras leña con más personas, aprovechan el mismo camión, y entonces van a poder reducir costos, pero nosotros lo que hicimos fue comprar los días sábados en la feria, pero claramente los productos no nos iban a rebajar por comprar al por mayor. Entonces nos encontramos con esa problemática, que es muy de perogrullo, pero hasta no hacerlo a uno no lo va evidenciando. Y lo otro, cómo saber también si los productos eran productos que fueron producidos en términos amigables con el medio ambiente, ¿sí? Sin fertilizantes, sin nada de eso. Entonces, nos encontramos ahí con varias problemáticas, ¿sí? Menciono eso porque también hay que considerarlo, ¿sí? Hay otras experiencias claramente que han funcionado. La de nosotros no nos funcionó. Solo lo de la compra de la leña, eso sí no funcionó. Y que después dejamos de hacerla por el tema de la contaminación. O sea, tampoco era una práctica que pudiese seguir desarrollándose a lo largo del tiempo, ¿ya? En cuanto a las experiencias de trueque, esto yo lo enmarco en lo que fue mi tesis de magíster, y les voy a presentar aquí un extracto de esto. Me interesan ahí que
que se entienda un poco el sentido y que nos haga ese sentido, no entre a través de la vista con las imágenes que hay. Entonces, el tema que trabajé fue experiencia de las ferias de trueque en la estación de ferrocarriles de Temuco. Análisis desde la racionalidad de la economía solidaria y la teoría económica comprensiva de Luis Raceto. Entonces, quise trabajar desde ahí para tomar a Luis Raceto, que era este teórico chileno, y también para desmarcarme un poco de la vertiente europea, porque algún profesor, ¿cierto?, me pudiese haber dicho, bueno, si hablamos de trueque, hablamos de Carpolanyi, y no, mi idea no era hablar desde ahí, sino que trabajarlo desde la racionalidad de la economía solidaria. Entrego aquí algunos datos para la hora de hablar de trueque, porque uno puede decir, bueno, el trueque, y ve, pero ¿qué pasa con el trueque? Entonces, el trueque se ha hecho históricamente, ¿sí? Las sociedades primitivas hacían trueque. El punto es que se pierde o queda reducido muy marginal a las comunidades. Entonces, aquí yo tomo al año 2008, en donde Segner y Keller dan cuenta de un encuentro comunitario de trueque solidario en una comunidad rural en Brasil. Entonces, dentro de toda la búsqueda bibliográfica que uno hace para construir su estado del arte, bueno, el primer artículo que encontré databa del 2008. Entonces, lo tomo como referente. Y desde ahí hay una serie de papers que se vienen haciendo, que comienzan a escribirse y que visibilizan el trueque, visibilizan esta experiencia de trueque en Paraguay, en Ecuador, en Perú, en Uruguay, en Argentina. Y me detengo en este último país porque sabemos nosotros la gran crisis económica que pasó Brasil, o sea, perdón, que pasó Argentina para el año 2000, ¿sí? La crisis 2000, con el corralito y todo lo que conllevó. Entonces, aquí el trueque comenzó a darse el año 95, ¿sí? Sin embargo, pese a esa crisis, el año 95 ya comenzó a darse el trueque y se creó el primer club de trueque en Buenos Aires. Y luego llegó a expandirse, ese puro club de trueque se expandió y llegaron a haber 5.000 clubes de trueque, que se agruparon en la red global de trueque y en la red del trueque solidario en Argentina. Y fue tal el nivel de magnitud que alcanzó el trueque para la época del corralito, que 2.5 millones de personas llegaron a participar de estas experiencias de trueque, o sea, no es menor. Estamos hablando de un 7% de la población del país y un 12% de la población económicamente activa, ¿sí? Y estos datos recopilados por el profesor José Luis Corayo. Entonces, son datos duros y que nos muestran la importancia y la relevancia, más o menos, de esta experiencia. Pero y que obviamente se extendió por la crisis económica, o sea, por la pobreza de los sectores medios y la marginación de los sectores más pobres en Argentina. Pero fue la forma que tuvieron de subsistir, ¿sí? Ahora, hay una crítica que se hace desde las ciencias sociales, y es que el trueque como proceso y como práctica no fue visibilizada por los académicos, por la academia. Y recién el año 2000 se comenzaron a realizar las primeras investigaciones, cuando esto ya estaba andando, ¿sí? O sea, no hubo un aporte desde las ciencias sociales por apoyar, ¿cierto?, en el fortalecimiento y en la visibilización de esto. En cuanto a Chile, tenemos que existió el programa de economía ecológica del Instituto de Ecología Política, que organizó el Permutando Talentos para alcanzar la equidad el año 2000, y al año 2007 existieron clubes de trueque, esto está registrado en un artículo de López, ¿sí? Es como el único antecedente que hay, en donde él plantea que hay clubes de trueque en La Reina, San Felipe, Santiago, San Bernardo, ¿ya? Y que llegaron a congregar entre 500 y 800 personas. En cuanto a Temuco, esto lo paso rápido porque era el antecedente para
a la tesis, ¿cierto? Pero también lo entrego acá, que era que para el año 2000 la ONG Gente Expresa fue apoyada por la red de trueque de Argentina y organizaron 5 clubes de trueque en distintas comunas en Temuco, en donde participó, perdón, en la Araucanía, 5 clubes de trueque en distintas comunas de la Araucanía, en donde llegaron a participar 500 personas de manera semanal. Y luego viene entonces el año 2010, en donde nosotros en la red de economía solidaria del sur fuimos a participar de una experiencia de trueque en Valdivia, que se hace todos los años en Valdivia, como en noviembre más o menos, noviembre, diciembre. Fuimos a participar y desarrollamos una después en Temuco. Y la misma gente que participó fue después replicando distintas experiencias de trueque, de las cuales nosotros ya no éramos los organizadores, sino que asistíamos como un troquero más. Y aquí entonces llegaron a realizarse 26 ferias de trueque, de las cuales 22 fueron en Temuco, y de estas 22, un 84% de estas ferias se organizó en la estación de ferrocarril. Y ahí en donde entonces coloco el foco de mi investigación. No quiero alargarme, así que voy a mostrar aquí rápidamente nomás que si hablamos de trueque y si hablamos del trueque desde la economía social y solidaria, podemos ver distintos tipos de trueque según los autores, según Raceto, según Corallo, según Guerra. Entonces, podemos hablar desde el trueque más primitivo, que era este trueque directo, en donde intercambio un producto por otro, el trueque por reciprocidad, en donde intercambio un producto a cambio de un servicio o de otro producto que no se va a concretar en el mismo momento, sino que va a ser en un tiempo más adelante, horas más adelante, días, meses más adelante. Y está el trueque utilizando las monedas alternativas, las monedas locales, que me imagino que ustedes pueden haberlo escuchado porque es al final el tipo de trueque que más se desarrolló en Argentina, ¿sí? Que es el que más se ha desarrollado en Argentina. Entonces, solo mencionar eso. Avanzo. A mí me interesaba ver cuál era la dinámica entonces y el modo que tenían de operar las ferias de trueque que se desarrollaron en la estación de ferrocarriles de Temuco. Para eso entonces tuve mi objetivo general, que era analizar estas dinámicas y estos modos de operar, distribuido en 3 objetivos específicos, el cual era describir los sujetos que organizaban esta experiencia de trueque, identificar los modos en que operaban estas ferias de trueque y evaluar entonces a partir de esto la dinámica de las ferias, ¿sí? La investigación fue de tipo cualitativa, el método de estudio fue de caso, las técnicas que se utilizaron fueron la observación participante, la entrevista en profundidad. Esta observación participante fue una observación encubierta, participando como una de las personas que iba a realizar trueque, ¿ya? Apoyado esto con registro fotográfico y audio. El tipo de análisis fue de discurso, descriptivo, categorial y no utilizando software. En cuanto a las conclusiones de esta experiencia de trueque, señalar que los jóvenes fueron jóvenes los que la organizaron y que eran jóvenes que estaban excluidos de los espacios formales de la economía capitalista, ¿sí? Aquí tenemos chicos que sus fuentes laborales eran informales y en muchos casos incluso esporádicas. Por tanto, a través de la acción directa, ellos buscaron satisfacer sus necesidades humanas, individuales, pero también sociales. Entonces encontraron que a través del trueque podían satisfacer esas necesidades sin tener que depender del dinero, pero también podían dar el espacio a otros y a otras que estuvieran en las mismas condiciones o en la misma situación de ellos. Entonces, eso los lleva a destinar tiempo para organizar estas experiencias de trueque, que después yo las voy a detallar cuando vayamos viendo la fotografía. Por lo tanto, lo que ellos buscaban también eran reivindicar demandas de justicia social y de igualdad. Y proponían transformar la sociedad con valores solidarios. Incluso después
ellos avanzaron, organizaban también lo que eran las gratisferias. Las gratisferias, no sé si la han escuchado, pero también se han desarrollado mucho en Uruguay y en Argentina, que tiene que ver con básicamente establecer un lugar donde ustedes llevan sus productos o llevan sus cosas, las dejan en ese lugar a libre disposición de quien las necesite para que se las lleve. Y ustedes también obtienen o sacan algunas otras cosas que ustedes necesiten de la gente que está ahí. Entonces, básicamente tiene que ver eso, o sea, incluso llegan a eliminar lo que es el intercambio. Pero bueno, ese también es otro fenómeno para estudiar, pero también hay papers que hablan de la gratiferia. Entonces, bueno, esto ya lo mencioné en lo anterior. Entonces, logramos identificar una racionalidad característica que era propia de quienes participaban de estas experiencias de trueque. Y lo interesante aquí es que ellos lo que hacen que predomine es el intercambio directo o el intercambio recíproco, donde había gente que intercambiaba plantas por masajes, por ejemplo. ¿Ya? Entonces el masaje no se daba en el mismo lugar, sino que tenía que ir a la consulta más adelante. Entonces, sí, eso es lo que ellos fomentaban, que se diera ese espacio. Y no era de interés, por ejemplo, el generar monedas locales o monedas alternativas, porque se iba a perder esa lógica del intercambio cara a cara, que da este trueque muy primitivo, el intercambio del producto, pero que también tenía su lógica frente a lo que ellos nos planteaban, y que también me generaba un choque, porque la teoría, como yo les mostré, el cuadro, tanto Raceto, Corayo y Guerra, colocan en un primer nivel y en lo más precario el intercambio directo y plantean avanzar este intercambio a través de las monedas locales. Pero estos chicos no buscaban eso, inclusive avanzaban hasta a las gratisferias. Imagínense aquello, o sea, eliminando toda forma de dinero. No obstante, con los problemas que se encontraron, fue sí la preconcepción del valor económico que tenía un producto, ¿ya? Por lo tanto, la forma de eliminar esa preconcepción era que en las ferias de trueque participen prosumidores, o sea, gente que produce sus propios productos, ¿cierto? Que es productora, porque de esa manera elimina la concepción económica capitalista. Pero eso ya era fue mucho más difícil, ¿sí? Era mucho más difícil. Porque eso también requiere de un apoyo que los chicos no estaban teniendo. Eran ellos quienes organizaban esto. Entonces, por eso también yo lo planteo aquí por eso no lo coloco como desafío, sino coloco oportunidades que tenemos nosotros para apoyar este tipo de experiencias, ¿sí? Entonces, para terminar con lo de las ferias del trueque, ellos veían la necesidad de diversificar estos productos y de que se desplegaran estrategias de educación con relación al trueque, ¿sí? Y ahí podemos, insisto, nuevamente entrar nosotros, ¿no? Como trabajadores y trabajadoras sociales. Y por último, sí, reconocer que estas ferias en general se desarrollan en espacios de marginalidad y pobreza. Y según algunos autores, entonces, lo que pasa aquí es que muchas veces se sigue replicando estos mismos espacios. Insisto, por eso la lógica de educar, por eso la lógica de apoyar en la generación de prosumidores y de este tipo de instancias. Alguna fotografía de la actividad. Esto comenzó estas ferias comenzaron desarrollándose en el estacionamiento
en uno de los estacionamientos que estaba abandonado al lado de la estación de ferrocarriles. Si ustedes pueden observar, ahí está llegando el tren, el que se traslada entre Temuco y Victoria, y atrás están los vagones abandonados, ¿cierto? Los vagones antiguos. Bueno, a esa orilla se realizaba. Y posteriormente, los chicos pudieron gestionar el espacio al interior de la estación, bajo techo. O sea, si ustedes ven aquí, también nuevamente en la imagen, está el tren y está la gente está, porque la gente está subiendo, está llegando. Ahora, ¿cómo se consigue en este espacio? Solo por la voluntad del administrador de la estación de ferrocarriles, que consiguen estos mismos chicos. ¿Qué buscaban ellos entonces? Como les dije anteriormente, es suplir sus necesidades, pero también que la gente tuviera, que pasaba la misma situación, tuviera el espacio para suplir sus necesidades. Pero también lo que buscaban era entregar un momento de esparcimiento, de relajo, de ocio a la gente, que como dije yo, venía de estos espacios marginales y que muchas veces no tienen acceso a cultura, ya sea a través de la música, a través del teatro u otro. Entonces, tomó tanto revuelo esto que aquí ustedes pueden ver en la fotografía que una compañía de teatro iba y brindaba entonces su espectáculo, y esto hacía que las familias fueran a las ferias del trueque con los niños a pasar este momento. Poetas también que llevaban su arte, si ustedes se dan cuenta aquí también había amplificación dentro de esto, chicos con la música, entonces había todo un ambiente que se generaba a través de esto, y que si lo vemos dentro del factor C de Raceto se estaba dando. La comunión, ¿cierto? El compañerismo, la camaradería, el compartir. ¿Ya? Bueno, y ahí vemos algunos actos de experiencias de trueque. Bueno, aquí particularmente, me acabo de dar cuenta en esta fotografía, no lo traía preparado, está Claudia Tapia, que ella es trabajadora social, egresada de la UFRO, y Valesca Gennagel, que ella también es trabajadora social, egresada de la UFRO, y que en su momento fue la encargada de la unidad social en la Seremi de Desarrollo Social, en el gobierno anterior. Y en el anterior participó en la Seremía de trabajo. ¿Ya? Entonces, y acá había un abogado también, recuerdo. Entonces, también eran espacios que nosotros empezábamos a ocupar. Bueno, eso con las experiencias de trueque. Por honor al tiempo voy a ir con otra más rápido, que es la venta asociativa. Esto yo solo tengo una lámina. Esta venta asociativa se hicieron con comunidades mapuche entre el año 2004 y 2008. ¿Sí? ¿Qué pasaba? Llega el intermediario o el conchencho, que se le llama para la zona de la Araucanía, en específico en Melipeuco. Ya llegan los conchenchos, que son los que pasan que son estos intermediarios que pasan por las comunidades y le pasan a usted comprando la mosqueta. Y que pagan a muy bajo costo, porque ese intermediario que pasa por las comunidades va y se lo entrega a otro intermediario, que es el que acopia en el pueblo. Y ese intermediario le paga muy poco al conchencho, porque ese después se lo vende a uno que pasa por todas las comunas acopiando, y que es el que entrega después en la capital regional, y el que termina llevando la mosqueta o la morchela a las grandes empresas. Y ahí entonces es donde está la tajada más grande de dinero. Entonces, lo que le llega a la gente en las comunidades es muy poco, muy poco. Entonces, ante esto, las comunidades mapuches se organizaron, y se organizaron 6 comunidades mapuches que eran parte del territorio de Yaima, en Melipeuco, que es el valle de Melipeuco a la entrada, no es hacia la cordillera, hacia la entrada. Ustedes, si leen a Bengoa en su libro habla de los Yaimache, que son estas 6 comunidades, porque aprovecho de señalar, todo lo que está de Melipeuco para arriba, hacia la cordillera, son comunidades que llegaron ahí producto de la matanza que se dio en la pacificación de la Araucanía, ¿sí? Y hay otras comunidades que llegaron ahí producto de la reubicación
de cuando se construyó el aeropuerto antiguo de Temuco. Entonces ahí vemos cosas que pasan y que son inentendibles. O sea, un aeropuerto que tuvo vida útil, ¿cuánto? El aeropuerto antiguo de Temuco. Y se llevaron a la comunidad de Melipilla a la entrada del Parque Conguillío, que claro, es muy hermoso el Parque Conguillío, pero la comunidad está sobre la escoria, producto de todas las erupciones volcánicas que han habido, entonces imposible cultivar algo, ¿ya? Pero bueno, son esas cosas que después nosotros no entendemos por qué las comunidades están de la forma que están ahora, ¿ya? Pero bueno, ese es otro tema. Entonces, ¿qué se hizo? Las comunidades se organizaron, formaron una asociación bajo la personalidad jurídica de la CONADI, y ellos establecieron el contrato directo con la empresa. En este caso era la Forestal Casino. Entonces, digamos, el precio que se terminó pagando de la Rosa Mosqueta el año anterior a este ejercicio había sido de 120 pesos a la gente por kilo. Al ingresar al negocio, la asociación mapuche comenzó pagando 120 pesos sin comprar ni un kilo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque era el precio inicial que le dio la empresa, y que era el precio que siempre empezaban a marginar después. Entonces, el conchencho que pasaba anteriormente comenzaba pagando 60, 70 pesos, ¿no? Ahora 120. Bueno, terminó vendiéndose a 250 pesos el kilo. Se hizo al final, bueno, aquí viene un ejercicio. O sea, si la asociación comenzó comprando la Rosa Mosqueta a 120 pesos y yo le vendí la primera semana, a mí me pagaron 120 pesos el kilo, pero resulta que cuando la asociación se la entregó a la empresa le pagó 250 pesos el kilo. Entonces ahí hay un margen, ¿cierto? Que era el que se llevaban todos los intermediarios. ¿Qué pasa acá? La asociación tenía anotado quién era el que le vendía la mosqueta. Entonces se llegó a un acuerdo en donde todo aquel que vendió sobre 10 kilos se le iba a pagar la diferencia de los 120 a los 250. Una vez, obviamente, descontado todos los gastos que tuvo en este ejercicio la asociación, que fue comprar las pesas, pagar a los acopiadores, pagar a los cargadores, etc. Entonces, el ejercicio terminó y se hizo una redistribución de los ingresos, y al mes después a la gente le llegó un sobre con plata por la venta de la mosqueta, y la gente no podía entender que le había llegado más plata. Y recién ahí comprendieron entonces este ejercicio, ¿ya? Ahora, este ejercicio fue apoyado, en ese entonces yo trabajaba en el programa Servicio País, por lo tanto, fue apoyado por la ONG y por el equipo de Servicio País, que trabajábamos en conjunto. Y ahí habíamos trabajadores sociales, ingenieros en recursos naturales, agrónomos, ingenieros comerciales, etc. ¿Ya? Lo mismo se hizo con la morchela, que es este hongo que se da en el hemisferio sur, o sea en el hemisferio sur y en el hemisferio norte. Ahora, la particularidad es que en el hemisferio sur, o sea, se da solo en primavera, ¿sí? Entonces, cuando en el norte están en primavera, nosotros no estamos produciendo, ¿ya? Pero en el hemisferio sur, cuando nosotros estamos en primavera, la única zona en donde se da es en Chile, entre la Octava y la región de los ríos. Entonces, el valor que tiene es inmenso, ¿sí? Es inmenso. Bueno, también se hizo ese ejercicio, pero no lo voy a detallar por honor al tiempo. También trabajamos lo que fueron las ferias con identidad, y aquí vemos cómo trabajamos asesorando grupos de mujeres campesinas que trabajaban la lana, que trabajaban sus productos como las mermeladas u otros. ¿Ya? Entonces, se organizó una red de ferias campesinas, las ferias Walún, que se hacían en verano, apoyadas por la red de economía solidaria, en la cual participaba yo en ese entonces por Servicio País, participaba la ONG. Entonces, nosotros apoyábamos, y se vincularon mujeres de Melipeuco, de Curarrehue, de Villarrica, entre otros, ¿sí?
y se iban entonces participando en estas actividades que no solo eran vender, sino que también mostrar cómo se producía y cómo trabajaban ellas. Aquí salgo yo de pelo largo, en ese entonces más flaco, sí, ahora estoy pelado, pero en ese entonces estábamos ahí, ¿ves? Estábamos con la red de Feria Walum, entregando premios, bueno, generando el factor Z, ¿sí? Que diría Raceto, la cooperación. Bueno, ahí sale la Feria Walum, Chonchi, Curarrehue, Coñaripe, Villarrica, Melipeuco, donde se desarrollaban, construyendo un mercado con identidad era el nombre. Y que digamos que todo el proceso era llevado a cabo por las mismas mujeres. Si al final la feria misma era el hito final de esto. Aquí estaba con mis colegas, ella era trabajadora social, ingeniero comercial, y que era parte de las reuniones que se tenían para llegar a cabo la experiencia. ¿Sí? Harta comida siempre, el roquín, no podía faltar. Y por último, la última experiencia, para ya no alargarme más, es la de los gestores públicos de economía social y solidaria. Este es un tema también. De todos los candidatos, que hubieron en la papeleta el día domingo, solo uno planteaba el tema de la economía social y solidaria desde el Estado. Y de hecho, para armar su programa, ¿sí? Habían jornadas que se dedicaban en específico a lo que era la economía social y solidaria. Ahora, recordemos que esto también se está llevando a cabo y se está hablando en el proceso constituyente, ¿ya? Lo de la nueva economía social y solidaria. Y que básicamente tiene que ver con tener gestores de economía social y solidaria, pero desde lo público, desde las instancias públicas. Entonces, tenemos que en Brasil, para la época de Lula, se creó la Secretaría de Economía Social y Solidaria en el Ministerio del Trabajo y Empleo, y se creó un Consejo Nacional de Economía Solidaria. Podría mencionarle algunas experiencias, pero por honor del tiempo no. En Argentina existe la Secretaría de Economía Social y Solidaria, que es dependiente del Ministerio de Desarrollo Social. En Venezuela existe el Ministerio de Economía Popular. En Ecuador existe la Subsecretaría de Economía Social y Solidaria, dependiente del Ministerio de Economía. Y en Ecuador, recordemos que en la Constitución está expresamente señalado que la economía ecuatoriana es una economía social, solidaria, campesina, ¿cierto? Indígena, reconoce los otros tipos de economía. Colombia tiene un Departamento Administrativo Nacional de Economía Solidaria. Bueno, ¿qué pasa en Chile? En Chile tenemos, ¿cierto?, algunos atisbos de cooperativismo, pero que está apuntándose hacia empresas más grandes, y no tenemos gestores de economía social y solidaria. O sea, si vemos el INDAP, menciona algunos aspectos, pero no tienen especialistas en esta área, ¿sí? No tienen especialistas. Entonces, uno de nuestros objetivos como trabajadores y trabajadoras sociales, y aquí me adelanto en las propuestas, es plantear esta alternativa de gestores públicos que busquen referentes alternativos para inspirar las políticas de fomento productivo y desarrollo económico local. Por último, bueno, yo les mencionaba que actualmente estoy trabajando sobre las prácticas sobre el discurso, o el discurso sobre las prácticas de los actores de la experiencia de economías transformadoras frente a la hegemonía del modelo neoliberal en el sur austral de Chile. Y aquí básicamente es trabajar con una cooperativa y con todos los actores que son parte de la cooperativa, ¿sí? Tanto los consumidores como los productores, ¿sí? Y ver y indagar en el discurso que tienen sobre las prácticas, no de las prácticas, sobre las prácticas, ¿ya? Y ver también estos elementos solidarios o no, ¿sí? Que estén presentes. ¿Por qué? ¿Por qué estas personas participan dentro de estas cooperativas? Porque efectivamente creen en el componente solidario, porque creen en el cooperativismo, o porque ven que es una forma más, una instancia más para vender, para subsistir, y por eso camuflan un discurso, ¿sí? O no lo camuflan y participan como una instancia más de venta. Entonces,
me interesa porque aquí también nosotros podemos aportar al desarrollo de las cooperativas, teniendo claro también los discursos. Podemos formar aquí cursos que vayan en el fomento del cooperativismo, ¿no? Y ahí tomamos a Paulo Freire, por ejemplo, ¿ya? Si queremos hablar de eso. Entonces, eso es lo que me interesa. Aquí solo una lámina, porque como está esto en construcción, podemos verlo después. Y me quedan dos láminas en donde viene el desafío para los colegas, las colegas y los estudiantes. Hay un libro que hemos compartido con la directora, con Alejandra, que es el de las nuevas agendas para el trabajo social de Gray y Witt, eh, que, eh, que nos habla, que nos dice, ok, hay nueva agenda hoy día del trabajo social. O sea, pasemos del trabajo social tradicional, pasemos también del trabajo social crítico, ¿sí? Avancemos, construyamos un trabajo social comprometido con las demandas y la pluralidad de resistencias sociales, ¿sí? Aportemos en la construcción de nuevas teorías y nuevas prácticas, en el sentido de aportar en una sociedad más justa. Entonces ahí los autores nos dicen, definamos qué entendemos por una sociedad más justa, ¿sí? ¿Qué vendría siendo para nosotros la injusticia, por lo tanto? Y aquí, para mí, la injusticia son las relaciones de dominación, de opresión, de marginación y exclusión. Y lo que quiero aportar es la justicia social y la solidaridad. Y para eso me interesa entonces relevar el discurso de estas prácticas que son invisibilizadas, pero que están ahí. La economía campesina, el cooperativismo, la agroecología, ¿sí? La economía feminista, comercio justo, etcétera. ¿Ya? Entonces, aportemos en la consideración de una propuesta teórica práctica, visibilicemos estos discursos alternativos y que son abiertamente antihegemónicos, aportemos la implementación de experiencias a través de un compromiso ético y político con el desarrollo local, ¿sí? Con los territorios locales. Hagamos investigación, que esto cobre relevancia desde las ciencias sociales para la transformación económica, social, política del sistema en el cual estamos. ¿Mm? Antepongamos lo social a lo económico. Eso en cuanto a disciplina. Y por último, también aportar en instancias internacionales como son los objetivos de desarrollo sostenible, en donde también encontramos que las experiencias de economías transformadoras aportan, por ejemplo, al objetivo número 1, que es el fin de la pobreza, aportan al objetivo número 5, que es la igualdad de género, aportan al objetivo número 2, que es de hambre cero, ¿sí? Y así, sucesivamente, aportan en la educación. Entonces, en una serie de factores, ¿m? En los temas de cambio climático u otros. Bueno, y ahí quiero terminar con la presentación. Wow. Muchas gracias, Javier, por la presentación. La verdad es que es súper completa con respecto a lo que ha sido tu trabajo y tu abordaje justamente a estos temas que no solamente teórico, sino que también práctico, porque has estado justamente participando de estas experiencias. Abrimos para algunas preguntas. ¿Quién desea partir con alguna pregunta? Más que pregunta, tal vez, por acá, Denise, Comentarios, sí. estaba pensando en cómo llevar esto al espacio de mi trabajo. Yo trabajo, Javier, en un centro de salud mental especializado, pero anterior a ese estuve en APS, también en salud mental, y me hizo mucho ruido que sin querer queriendo algo nos acercamos a lo que tú estabas ahora compartiendo con nosotros. Entonces, ahora en este trabajo actual no he hecho nada en esa línea, pero quisiera tomar lo que hicimos en APS
en complemento con lo que tú acabas de exponer para enriquecerlo mucho más, y como experiencia muy breve en Fresia, bueno, como trabajadores sociales siempre estamos, creo yo, buscando espacios para visibilizar, ¿ya? Y desde ahí surgió en esa oportunidad un encuentro de emprendedoras locales. Eran todas mujeres, pero sin marginar, solo que se dio que eran todas mujeres nomás. Y me acuerdo que tuvimos 2 reuniones en donde primero nos conocimos entre todas, todas llevaron sus productos, eran todos fabricados por ellas, entre ungüentos a base de plantas medicinales, por ejemplo, otra persona llevó su cosecha de su invernadero, otra que hacía costuras, bolsas reciclables en ese tiempo que todavía no estaba tan en boga el tema del plástico, no plástico, ella ya estaba siendo más o menos visionaria con esto. Otra chica que hacía, me acuerdo, correas de cuero, cosas, producto en cuero. Nos reunimos todas y todas en la mesa para que nos comentaran el proceso, de dónde surgió, por qué se motivaron con esa línea de emprendimiento y qué necesidad veían ellas en cuanto a su comuna, que era en ese entonces Fresia. Y era netamente el tema de la visibilización. Primero, ellas ninguna tenía trabajo formal, muchas de ellas eran dueñas de casa y o cuidadoras principales de alguien. Y tercero, no tenían, muchas de ellas tampoco tenían estudios completos. Entonces, estaba este interés por visibilizar. Me acuerdo que en una segunda instancia invitamos al encargado de proyectos de la MUNI, porque la idea era sacar personalidad jurídica. Esta era una meta ambiciosa, era sacar personalidad jurídica para que luego Fresia saliera al mundo, partiendo por Yanquihue Norte primero, porque la idea era visibilizar todos los productos locales. Bueno, después yo me cambié de trabajo, qué sé yo, pero ahora en el trabajo actual pasa exactamente lo mismo. En atenciones, y aquí viene como más desde la salud mental, mi interés es cómo poder cambiar el rol social de la persona que ha estado patologizado todo el tiempo. Y desde ahí conocer sus cualidades, talentos, y ahí también de nuevo afloraron muchos talentos. En mi mente ya estoy pensando en Rosy, que hace pintura al óleo. Estoy pensando en otro chico que tiene psicosis y la psicosis la traduce en pintura, me mostró sus pinturas y están geniales. Y empecé a preguntar si le interesaría visibilizar sus productos. Está el tema del estigma en salud mental. Entonces, una persona que también, bueno, tengo regalos de muchos emprendedores del COSANA actualmente, no los tengo muy a mano. Mira. Este lo hace una participante de COSAM. Este me lo vendió ella, era más chiquito así, y tiene ahora con marca Eco Chouquepi. Y nosotros lo que estamos haciendo en paralelo es buscar cursos que vayan en la línea del marketing, del tema de los logos, por ejemplo, todas esas cosas. Pero aquí nuevamente apareció en mi planificación 2022 cómo abrir el espacio en salud mental para visibilizar nuevamente estos talentos y en paralelo cambiar el rol social de las personas que han estado patologizadas. Y ahí estoy. Primero estoy preguntando si le interesaría participar, ya tengo como ahí unos interesados. Ahora sumé a otro compañero porque es pega, entonces la idea no es agotarme, sino que hacerlo colaborativo. Y ahí estamos, todos con esta intención de que sea para el próximo año, enero, febrero, pero eso, pues entonces me hizo mucho sentido lo que tú planteas, porque siento que como trabajadores sociales vamos más allá que tal vez el simple intercambio, sino que cumple esa como doble función de igualar la cancha, de visibilizar, de otorgarle o devolverle esta dignidad. Usted no es solo una enfermedad, usted también es esta persona que es talentosa, es un artista, etc. Entonces, con esa reflexión me quedo yo, Javier. Agradecida por el espacio también. Sí.
estaba buscando el nombre de una, sí, Fundación Tierra de Esperanza. ¿Ya? Sí. Ujú. Yo me acuerdo que ellos también se acercaron a nosotros y con esa misma inquietud y terminaron haciendo las ferias de trueque en el gimnasio Bernardo Higgins en Temuco, que está en pleno centro, con todas sus productoras. ¿Ya? Así que la organizaron como 2 años, salieron hasta en el diario, ¿no? Todo bien. Pero claro, la encargada, la directora, se acercaba a nosotros, a la Red de Economía Social y Solidaria, pero para conocer efectivamente qué entendemos por economía social y solidaria, cómo, Mm. y ahí entra el rol del educando, ¿cierto? Eh, y hacíamos el acompañamiento. También, también se nos acercaron, yo me acuerdo que fui a dar una charla a otra fundación que trabajaba en el programa Abriendo Camino en Temuco. Y también ellos eh, cómo poder trabajar y rescatar, ¿cierto?, los trabajos que hacían sus propios usuarios. Así que también fuimos a dar una charla ahí de economía social y solidaria. En ese entonces yo era el coordinador del subsistema, así que por mí que lo hiciéramos, estábamos bien. Incluso en la comuna de Teodoro Schmidt fueron más allá los chiquillos que trabajaban en el programa Familia, y con todos los usuarios que eran parte del, de la intervención socioeconómica, realizaban ferias navideñas de 2 días y hasta el día de hoy las siguen haciendo en la plaza con, lo, con los usuarios. Entonces, van marcando ciertos hitos, ¿sí? Van marcando ciertos hitos. Ahora, el punto del siguiente, que tú bien mencionaste ahí, Denise, es con qué redes contamos para efectivamente eh, fortalecer estas experiencias de economía social y solidaria. ¿Por qué? Porque si tú te fijas, entra toda la racionalidad de la solidaridad y mandamos al usuario, porque son las instancias que tenemos, no tenemos otra, a apoyo de marketing, y el marketing que le enseñan va en toda la otra contra esa lógica, ¿cierto? Cómo tú vendes más que el otro, en qué se diferencia tu producto del otro, y no cómo puedes trabajar en conjunto y potenciar en conjunto tu producto. Entonces, Y aumentar además también lo que es la productividad, que es esta productividad sin límite, ¿no? Que tiene el capitalismo. exactamente. Y esos son los desafíos, porque esos son los vacíos que tenemos. Y al final, lo que se quiere para fortalecer este tipo de economía es formar circuitos de economía solidaria. Entonces acá tenemos, por ejemplo, un productor, a él lo que le interesa es entregar el producto o entregarlo a alguien que lo distribuye, a alguien que lo vende. ¿Sí? Entonces, esa sería la cadena, esa sería la lógica. Estamos a años luz de eso, pero aquí por lo menos, pero si hay experiencia, insisto, en Brasil, en Ecuador, con estos circuitos, o en Argentina mismo, estoy hablando de Latinoamérica, en España hay más, ¿sí? Hay más, porque están apoyados también con la banca ética, por ejemplo, ¿sí? Que apoya este tipo de instancias. Entonces tenemos harto por educar, pero no perdiendo el foco. Ahora, o Aunque sea, en todo caso, perdona, yo sí, siento que igual esto está un poco, bueno, si bien el neoliberalismo, el individualismo se ha metido y se ha permeado en las relaciones sociales, incluso relaciones de pareja, en todo, sí siento que en el ADN de nosotros está justamente el cooperativismo, la colaboración, porque en culturas justamente como tú dices, ancestrales, esto sí se realizaba. Y sí, de sí, hecho, en Chile existen como todas las experiencias de que ante un terremoto, cuando hay una sociedad organizada, justamente son las señoras que se organizan, cuidan a los niños, algunos los cuidan, otros van a buscar agua, y se terminan articulando gracias justamente a ese tejido social que existía antes, ¿no? Con esta familia más extensa, esta vida mucho más colaborativa que existía antes. Por lo tanto, yo no estoy como en ese sentido tan desesperanzada y como que haya mucho, yo creo que es como reactivar un poco más.
Y sí, tuve una experiencia trabajando, yo soy vieja ya, igual salí, pero lo que pasa es que estudié muchos años, pero agarré un poco el año 95, 96, trabajar con el Comparte en las poblaciones en Viña. Y ¿Ya? ahí estuve con ellas comunes, en la cual justamente estaba comprando juntos. Era toda una cadena que tenían estas familias y que la verdad era muy interesante en cómo ellas se protegían y no solamente era, y por eso lo interesante de este estilo, justamente de revalorarlo y visibilizarlo, porque son relaciones sociales que se construyen también de maneras distintas, en las cuales hay valores que están y que los niños lo van viendo también, que son basados en la confianza, tiene que haber también mucha formación, lucidez de parte de las personas que están trabajando, entonces eso en el fondo es sumamente positivo, ¿ya? Sí, sí. Sí, llegó alguien aquí en la oficina, por eso me asusté. A esta hora que llegue era mi compañera de trabajo. Bueno, eso con respecto a que efectivamente también esto potencia para nosotros una visión distinta, como que proyecta igual el trabajo social desde otra área en cuanto a las relaciones sociales. También se genera también otros espacios, es un tema que tiene que ver con el compartir, intercambio también de persona a persona, en este caso, y no es desde el referente que en algunas escuelas, ¿cierto?, se formaba con el ascendiente profesional como trabajador social y considerar al otro un cliente, que lo conversábamos nosotros en la clase anterior como para enlazar, que el cliente, el usuario que nosotros usamos en salud, el paciente, que es muy distinto, con mucha distancia con respecto a esta otra mirada que somos más todos personas con los mismos derechos y en dignidad y que estamos dispuestos a tener quizás saberes distintos y que lo ponemos en común. Sí, de hecho, va muy de la mano el trabajo que hacemos desde lo profesional va de la mano con la pedagogía de Paulo Freire y con la metodología participativa, ¿sí? Va muy de la mano en ese sentido. De hecho, las experiencias de las ferias Walloon y eso que mostraba son metodologías participativas, netamente, para llegar a eso. Que otro día quizás las podemos conversar, las metodologías participativas en el ámbito de la economía social y solidaria, ¿ya? Pero eso da para otro tema, ¿ya? Pero eso. Aquí yo mostré los resultados, pero detrás de eso hay todo un trabajo en equipo, como les he mostrado. O sea, las ferias Walloon, las ventas asociativas, agrónomo, trabajador social, ingeniero comercial. O sea, un ingeniero comercial que yo mostré ahí, él venía al Banco de Chile. Venía al Banco de Chile, quedó en servicio país y le llegamos a hablar llegó a un lugar donde hablábamos solo economía social y solidaria. Un choque que tuvo y resulta que después el tipo entendió todo y era una máquina para esto. Entonces, bueno, ese tipo de personas se necesitan, pero son pocos. Sí, yo creo que temas como este, ¿no es cierto?, ámbitos de desarrollo de la profesión como el que nos presentó Javier, nos desafían justamente a lo que decía Denise, cómo visibilizar lo que ya está. Porque coincido con Marina en que está, ¿no es cierto?, en el espíritu, de hecho todos somos seres económicos, ¿no es cierto?, y participamos más allá del sistema económico en una vida económica. La diferencia es que le hemos puesto precio a todo, que todo ha sido mercantilizado y ha perdido el valor en sí mismo. Y yo creo que ese espíritu, ese valor en sí mismo de la práctica y de lo que pasa en los territorios es el que no se ha perdido. Temas o eventos o sucesos, como por ejemplo el estallido social, hacen, ¿no es cierto?, que resurjan las ollas comunes, pues se visibilicen más porque no habían muerto, seguían funcionando, ¿ya? Hoy día las vemos con mayor frecuencia y tenemos mayor acceso, ¿no es cierto?, a información, pero estaban ahí en ese espíritu que no había desaparecido por completo.
Y yo creo que cosas como eso es que nos desafían como profesión a rescatar, ¿no es cierto?, lo que está hoy día pasando. Esta interpretación diferente, lo que hablaba Javier también de esta nueva cultura económica, a repensar qué es lo económico verdaderamente. Hemos dado a la carrera, por ejemplo, a la formación de los estudiantes, y lo conversábamos también en la mañana en una asignatura, es este trabajo social crítico, ¿ya? Es este mirar, el saber que existe un sistema de protección social, por ejemplo, en el país, pero que ese sistema tiene falencias, que ese sistema no da respuesta, ¿no es cierto?, a todas las necesidades y las carencias que hoy día tiene la sociedad en nuestro trabajo social crítico, y un poco también en lo que proponía Javier, es justamente avanzar hacia las propuestas sintonía con lo que está pasando en los distintos lugares. Como desde dónde nos situamos como trabajo social también, como trabajadores, ¿no es cierto?, para cuestionar esta realidad, ¿ya? Pero de ahí reconstruir, porque tenemos que reconstruir con lo que ya hay. Y yo creo que lo más hay que saber llegar, ¿ya? Y cuando uno se aleja, realidad que está sucediendo es donde perdemos el hilo y perdemos la conexión. No perder esa conexión creo que es fundamental para poder entender, ¿no es cierto?, nuevos comportamientos de asociatividad, de cooperación, etcétera, y reinterpretarlos a la luz de todo lo que ha pasado. No sé si soy yo el que me estoy pegando, parece. No, creo que soy yo, tengo serios problemas de Yo también me pego, internet a somos esta dos. hora. Es el sur. Sí, Eso. Eso. Yo creo que Sí, alguna intervención más. Sí, mira, la verdad que yo estoy totalmente instruido en este tema ahora en esta charla, porque mi ámbito de acción tiene que ver con lo sociojurídico, tribunales, defensa propiamente tal, pero también no es cierto que uno no tiene que nunca querer saber otras cosas. Y entonces me parecía curioso poder estar presente para conocer en profundidad un poco más a qué se refería esto de economía social y cómo estaban trabajando colegas en este ámbito. Al no tener, al ser ignorante en la materia, yo pensaba, mientras hacía la exposición, cómo puede convivir el mercado neoliberal con estas otras alternativas económicas que son más hermanables, ¿no es cierto?, que son más integradoras de las personas, porque no es posible quizás no tener también la parte neoliberal, porque a través de eso accedemos, yo creo que la mayoría de los que estamos aquí, al 90% de nuestra economía familiar, si lo vemos desde el punto de vista individualista. Yo también pensaba en eso, en este mundo tan individualista, cómo podemos vencer todos esos sesgos y poder crear cooperativismo o asociatividad con las personas que pueden tener un sustento, una manera de poder apoyar a su familia, etc. sí, buena pregunta, y que, bueno, eso cuando yo le hablé de la economía, de la teoría económica comprensiva de Rossetto, porque me centré en lo que era la economía solidaria, pero hablé de la economía
la teoría económica comprensiva, él nos entrega 3 escalas, 4 escalas. Una que es la economía capitalista, ¿cierto? La economía privada, la economía estatal, ¿sí? Y la economía social o solidaria del tercer sector. Entonces, dentro de esos 3, entrega varios modelos de cómo convive una con otra, ¿sí? Entonces, ahí respondo también un poco, sin explayarme mayormente, pero también está esta convivencia, ¿sí? Esta convivencia. Lo que él sí dice es que tenemos que fortalecer los circuitos de la economía social y solidaria, cosa que cada vez sea menos lo que necesitamos de la otra instancia, ¿sí? Entonces, ahí es donde, por ejemplo, las cooperativas, porque ¿qué vamos a preferir? Ir a una cooperativa en donde llega de la huerta de la señora de ahí del campo, que sabemos que produce de manera limpia, y vamos a comprar las papas, vamos a comprar las semillas, o vamos a ir al supermercado a comprar las verduras y todo lo que viene ahora con las semillas transgénicas, ¿sí? Entonces, bueno, pero para eso como dice Cristian, porque efectivamente me tengo que suplir mis necesidades. Hoy día están en el mercado neoliberal, no están en el mercado solidario, ¿sí? Entonces, por eso es que en nuestro trabajo también va hacia eso, cómo apoyamos a las cooperativas. Las cooperativas no solo son tema de número, ¿sí? O sea, en gran medida, obviamente tienen que tener números azules, pero dentro de eso también van las relaciones humanas, ¿sí? Hay todo un tejido social que se da dentro de las cooperativas y que si no funciona, se cae también, ¿sí? Entonces, ¿cómo aportamos en eso? ¿Cómo generamos valor agregado a los productores? ¿Sí? Porque al final cuando uno compra algo de una artesana o compra un producto, y bien mostró Denise delante, uno sabe lo que está consumiendo porque viene en el etiquetado quién lo produjo, viene con nombre y apellido y dónde vive la persona que produce tal alimento o tal producto. Entonces, tenemos que ir apuntando hacia allá. Por eso hablaba yo de los gestores de economía social y solidaria, que son sumamente importantes porque nos permiten fortalecer esta área. Solo para terminarte, Cristian, en Brasil se generó una experiencia, y esto yo te lo menciono porque lo contó una gestora de economía social y solidaria en una de las charlas que dimos. La contactamos y ella contaba esta iniciativa, que los uniformes de las escuelas públicas ya no le iban a vender las multitiendas, iban a ser generados, lo iban a producir las mismas señoras de los talleres. Y ahí contó que el primer año fue fatal, porque fue tanto lo que tenían que producir y no estaban acostumbradas, que se demoraron, se les acababa la tela, no tenían para seguir comprando en grandes cantidades, si se les echaba a perder la máquina, no tenían para reemplazarla. Entonces al final fue un caos, pero se sacó. Por lo tanto, al segundo año ya habían generado un margen, habían generado el dinero que necesitas tú para recambiar una maquinaria y ya funcionó y así venía haciéndose. Entonces, por eso digo, no sé si te respondo ahí, mientras no, o sea, cada paso que nosotros vayamos dando, cada apoyo que nosotros vayamos dando, cada vez que preferimos comprar local a comprar en el grande supermercado, es un paso que estamos dando, porque al final estamos siendo parte de esta cadena, de este circuito. Si también tiene que ver mucho con uno, si también nos pasa, ¿no? ¿O no? De nuestra ropa, donde la Y compramos eso también. pensaba que también Sí, me parece que van de la mano. El mismo ejemplo de las trabajadoras en Brasil que confeccionaban la ropa de colegio, eh, quizás igual tuvieron que volver o adquirir una maquinaria que venía de China o de Japón para tener algo que le permita tener un respaldo de que sí. iban a cumplir con los plazos. Totalmente, sí, lo que hicieron era que los mismos, porque recuerde que el programa Puente vino Lula da Silva a copiarlo para replicarlo en Brasil. Entonces,
¿qué dicen ellos? O sea, tenemos, ¿qué es lo que pasa en Chile? Un montón de señoras con máquinas de coser que se dan a través del FOSIS. Bueno, ¿qué hicieron ellos? Los agruparon y generaron estos talleres y empezaron a producir, sabiendo que la máquina viene allá. Bueno, y después ya podemos entrar entonces a sustituir la producción, ¿cierto? Externa o no, pero bueno, ya ahí entramos a otra discusión. Pero bueno, es paso a paso, si al final todos tenemos que empaparnos de esto y nos cuesta, si estamos bajo el otro régimen. Lo respiramos, lo vemos aquí en el celular, o sea, eso. Completamente. Bueno, muchas gracias, Javier. Muchas gracias, Alejandra, por su tiempo, por la dedicación, por la generosidad también en compartir los conocimientos. Y bueno, ustedes saben, nosotros estamos acá en el colegio felices de que estén presentes en la ciudad. Y la verdad, con toda la disposición también justamente a colaborarnos y apoyarlos en lo que necesiten. Muchas Vale, yo no sé gracias, si Alejandra hay que cierrar. Marina. Muchas gracias, Marina. Bueno, ya lo hemos conversado, ¿no es cierto? Con Mirta, con Soledad también, y el año pasado también, así que nosotros también, con toda la disposición y las ganas de hacer este trabajo colaborativo, dar el ejemplo, ¿no es cierto?, de cooperación y comenzar por casa, que somos nosotros, y salir, ¿no es cierto?, al territorio, salir a nuestra ciudad, a la región, y poder hacer cosas que vayan en línea, ¿no es cierto?, con los objetivos del desarrollo, tanto del cuerpo colegiado, digamos, nosotros como universidad, y también el desarrollo de las personas que están conviviendo con nosotros. Así es que nada, poder seguir en sintonía, en comunicación, y estamos ahí para trabajar en conjunto con todo el ánimo. Genial, muchas gracias. Javier, después, ¿cómo podemos obtener la grabación y eso como en la parte más técnica? Sí, yo creo que va a haber que la voy a... ¿tienen Hola. OneDrive ustedes o no? Denise, ¿sabes tú? Parece que yo tengo personal, tendría que revisar. O quizás crear uno del colegio. Tengo un Drive. ¿Ya? O lo otro que podemos hacer es subirlo al canal de YouTube de la escuela. Perfecto. Ya. Ahí, y les enviamos el link para que ingresen directamente y lo van a poder visualizar. Eso. Buenísimo. Eso. Buenísimo. Un pequeño alcance y Javier, con la intención de seguir en comunicación para el próximo año 2022, ¿hay viabilidad de hablar de esa charla de economía social y solidaria, pero en grupos? Estaba pensando, qué patua, en el COSAM, por ejemplo, si junto a un grupo de personas y empezar desde ahí. Sí, porque es parte de lo que queremos hacer como escuela también, que decía Alejandro, o sea, nosotros, bueno, asumimos el desafío de venirnos para acá y de formar escuela y es parte de eso, o sea, no, al contrario, feliz. Entonces es parte de la tarea que tenemos que hacer como escuela, así que si estas instancias en grupos pequeños, las veces que sea, en los grupos que sea, vamos, no hay ningún problema en eso. Al contrario, ¿cierto, Alejandra? Sí, al contrario, sí, para nosotros bien, tenemos que vincularnos también y dar a conocer también la escuela con los colegas, ¿no es cierto? Saber que estamos acá más, ¿no es cierto? No tanto por el pregrado, sino que también por esta vinculación con los que ya son profesionales y poder trabajar en conjunto, ¿no? Así que no, bienvenida, si puedes organizar algo de NI, genial. Sí, ya. Sí. Súper. Ahora me motivé más. Ahí. Gracias. Bien. No, de nada. Vale. Bueno, muchas gracias. Que estén muy bien. Igual, que estén bien. Un Chao. gusto, nos vemos. Nos Nos conoceremos vemos. en persona Chao. por ahí. Chao.